Carlos Segovia es, sin duda, uno de los tres o cuatro periodistas españoles más importantes en materia económica. Sus exclusivas en el mundo aparecen pues, cada 2 días o tres, nos está dando una exclusiva. Es un hombre que conoce muy bien el mundo de la economía, el mundo mundial de la economía, y yo creo que es el complemento perfecto para nuestros podcasts económicos y para nuestra admiración por un nuevo modo de hacer periodismo, por un nuevo modo de entrar en el cambio en periodismo. Los periodistas cuentan el cambio y Carlos Segovia nos cuenta ese cambio en el mundo de la economía. Carlos, ¿qué tal? Pues encantado, muchas gracias por tus palabras. No, no, esto ya lo sabes que lo he dicho antes, es sincero, lo he dicho muchas veces y ahora pues lo digo en privado, pero lo he dicho muchas veces en público. Carlos, tú has estado en Davos ahora recientemente. ¿Estamos realmente, aquí estamos hablando del cambio, los periodistas cuentan el cambio, esto es lo que nos importa? ¿Estamos realmente ante un cambio de paradigma económico o estamos intentando cerrarnos a más de lo mismo? No, vamos, en las reuniones de Davos ya desde hace años y en esta también, desde luego en el Foro Económico Mundial, está claro que estamos ante una nueva revolución industrial que además nos lleva a un horizonte aún desconocido. Nos lo contaba, por ejemplo, Simon Altman de OpenAI, que es el impulsor, ¿no? de la inteligencia artificial. Decía, "Oye, creemos que esto va a ser bueno, pero no sabemos exactamente cómo va a ser. O sea, los que nos están llevando a este cambio no ven todavía definida esa meta. Es evidente que esto, vamos, fíjate, los cálculos que nos daban en el Fondo Monetario Internacional decían, oye, el 40% más o menos de los empleos que conocemos ahora van a desaparecer con la inteligencia artificial, con nuevas formas de producción. Eh, y sin embargo, también te dicen, pero van a surgir otros muchos Otro nuevos empleos. 40% va a surgir, pero como ha pasado siempre con cada revolución industrial. Es decir, la inteligencia artificial es la revolución industrial, es la nueva revolución industrial. Y de esto los superpoderes económicos presentes en Davos son muy conscientes. Totalmente, sí. Entonces, también pero lo que notas es esa incertidumbre. Es verdad que en todas las revoluciones industriales ha ocurrido y también es verdad que ha habido grandes tragedias. Lo que no había es lo que puede haber ahora y es acompañar a esas personas que pierden sus empleos por la revolución industrial, pues con ayudas, con programas específicos para ello que no ha habido en el pasado. Esa es la esperanza, la gran oportunidad de poder aprovechar este nuevo fenómeno de la inteligencia artificial que lo que dicen es que, claro, puede llevar la productividad a límites desconocidos hasta ahora. En fin, podemos funcionar, podemos ser mucho más productivos y por tanto también tener a lo mejor menos horas de trabajo. En fin, nos lleva a nuevos horizontes, pero Aquí habrá personas que se queden por el camino, desgraciadamente. en este programa nuestro, Carlos, nos estamos cuestionando todo, los cambios que se están produciendo en nuestras vidas a todos los niveles. Pero cambio, todo eso, todos esos cambios, el transporte, el automóvil, en la energía, en el metaverso, en la producción, en la felicidad, en la industria de la felicidad, en la industria del ocio, todo eso tiene un componente económico. ¿Cómo va a ser el cambio económico? Aparte de que nos vamos a encontrar sin billetes de banco, que eso ya no existirá, claro, y a lo mejor con criptomonedas. No lo sé si eso es el cambio económico o eso es un fenómeno epidérmico. Claro, pues justamente pues es lo que está a debate porque hay muchas cosas que aún no sabemos. Una de ellas, desde luego, es que, por supuesto, pues las nuevas formas de pago, pues sí, el dinero en metálico pues tiende a desaparecer, lo cual pues plantea también un debate sobre la intimidad, ¿no? El derecho de las personas a utilizar el dinero donde quieren y eso es verdad que todo va a haber una trazabilidad de todo lo que hacemos. Y también un cambio claro va a ser, por ejemplo, las formas de trabajo y también, por ejemplo, la emigración. En esta reunión de Davos, pues se nos explicó un informe de empleos del futuro en las que ya no hará falta emigrar. O sea, imagínate, un trabajador cualificado en Nairobi que no tiene empresas en su país donde pueda desarrollar ese trabajo, pero digitalmente con el teletrabajo, con las formas.
que hay ahora va a poder trabajar perfectamente para una empresa sueca que sí necesita ese trabajador por el envejecimiento de la población. En Suecia, abogados, ingenieros, hay multitud de profesiones que se van a poder desarrollar sin tener que cambiar sin tener que pasar el drama de dejar tu país e emigrar. Y digamos, eso va a ser bueno para todos. Las empresas de este primer mundo envejecido va a poder tener mano de obra nueva, cualificada, porque también con la educación se va a universalizar mucho mejor que hasta ahora. Y en estos países que no tienen esas empresas, ese tejido industrial donde poder colocar a esa mano de obra nueva, pues oye, van a poder prosperar porque van a prosperar sus ciudadanos que van a poder quedarse en el país. En fin, Pero hay... primero, perdona, Carlos, primero hay Sí, que hacer una revolución en la educación, por lo que tú dices. Primero hay sí, que generar la posibilidad de que el trabajador en Nairobi pues se forme de sí. acuerdo con los estándares de calidad que exigen en Suecia, Por ejemplo, abogado o lo que tú quieras, o ingeniero, pero eso va a ser necesario, ¿no? y de nuevo la educación online, en fin, la interconexión que vamos teniendo ya, pues permite eso. O sea, claro, no te hablo de mañana ni de pasado, pero sí se habla de en torno a 5, 6, 10 años que pueden, en una universidad en Nairobi, pues se van a poder formar también con profesores de otras universidades. O sea que esa interconexión va a favorecer todo esto. ¿Cuánto tiempo nos llevará? Pues es lo que queda por ¿Cuál va resolver. a ser el patrón oro? Bretton Woods ha muerto, claro, de hace Sí. tiempo ya, pero ¿cuál va a ser el patrón, el nuevo patrón oro? ¿Qué es? ¿Internet? ¿La inteligencia artificial es el patrón oro? Bueno, ahí digamos, las monedas van a seguir siendo fundamentales y lo que, por ejemplo, lo que está trabajando ahora el Banco Central Europeo es un euro digital, justamente no permitir que las criptomonedas pues invadan ese terreno y que siga, que el sistema de pagos, que es fundamental para sostener nuestra sociedad, pues siga siendo dominado y regulado, ¿no? Por bancos centrales. Pero sí, por ejemplo, pues claro, la inteligencia artificial, el que la tenga más desarrollada, pues es un ganador en el nuevo mundo. Entonces ahí, desgraciadamente, de nuevo, pues los países más prósperos tienen muchas más posibilidades de sacar rédito de la inteligencia artificial y hacer más productivo a sus economías que los países menos pobres. Por eso también la importancia de esa interconexión, ¿no? Y que esa brecha norte-sur que ha habido siempre, pues se vaya difuminando. Los ricos riquísimos que controlan los algoritmos, los que son los que los hacen, van a ser los que realmente definan lo que va a ser la economía del mundo, mucho más que la planificación de los gobiernos. Estoy hablando de ricos nuevos, novísimos, como Elon Musk, como Zuckerberg, como yo qué sé, bueno, en fin, los ricos de Silicon Valley, los hombres que están decidiendo lo que debemos pensar y lo que debemos conocer. Claro, no, los gigantes tecnológicos, pues producen un gran avance social en muchas cosas, pero también pues constituyen una amenaza que ya ese es otro de los debates. Y yo creo que también vamos a ver cada vez más cómo las autoridades de competencia van limitando el crecimiento de estos gigantes. Ya lo estamos viendo en la Comisión Europea con multas importantes. Y yo creo que eso que tú dices justamente forma parte del cambio económico y yo creo que no se va a permitir que esos gigantes pues sigan dominando como dominan hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que el talento en estos grupos, en estas multinacionales, va muy por delante de la regulación. Y ese es uno de los retos que habrá que afrontar porque, como tú bien dices, pues se va formando una especie de oligopolio tecnológico, además, que tiene que ver también entre la guerra fría entre Estados Unidos y China, de quién va a dominar eso. Pero yo creo, y cada vez oigo más, que cada vez son más conscientes los gobiernos de que hay que regular la inteligencia artificial y que no se puede permitir que gigantes tecnológicos dominen como dominan la economía. ¿Qué papel concederías tú en el futuro a los países emergentes, a los BRICS, sobre todo pues a China, India? Pero claro, ahora se nos han unido otros países muy curiosos como Sudáfrica, que son un poco menos controlables, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del ordenamiento global. Así es, bueno, pues sí, son economías emergentes que además tienen unas normas laborales e industriales
pues muy, en fin, que no tienen los estándares europeos y eso les permite también ser más competitivos. Lo estamos viendo en las movilizaciones agrarias, como que está viendo en Europa, no solo en España, en Francia, en Alemania, y cómo productos de esos países emergentes, pues claro, les van quitando el trabajo y prosperidad. Entonces, de nuevo, pues yo creo que la interconexión, una gobernanza mundial permitirá que estos países puedan seguir prosperando, pero que mejoren también sus estándares para que la competencia sea más leal. Mm, Volvemos a Davos o a las reuniones del G8, si quieres. ¿De verdad los países dominantes, digamos, los países que ahora mismo controlan el flujo económico del mundo, son conscientes de lo que viene? ¿Son conscientes de que aquí o equilibramos un poco la riqueza o hacemos un poco más justo el mundo o aquí vamos a tener un lío muy gordo? Sí, cada vez más, incluso yo lo escucho de presidentes de hedge funds, o sea, lo que se podría considerar los fondos más buitres, ¿no? Utilizando la terminología más de partidos de izquierda, cada vez en sus discursos incorporan más que hay que hacer un capitalismo inclusivo justamente para que perviva el capitalismo. Tiene que tener mucho más en cuenta esa brecha de desigualdad, porque lo vamos viendo en muchos países como además triunfa el populismo con ese caldo de cultivo claro, de personas que más van viendo cómo otros viven muchísimo mejor y parece que es una distancia que nunca se acorta, ¿no? Entonces, eso yo creo sí es en Davos hace ya varios años que el capitalismo inclusivo, así lo llaman, va ganando terreno y cómo las empresas no se deben ya solo a los accionistas, como a lo mejor en el capitalismo clásico, sino también en las comunidades en las que operan. ¿Tú dirías que los países más desarrollados, incluyendo España, por ejemplo, y quizá alguno en Latinoamérica, ¿tú dirías que tienen estudios de prospectiva, gabinetes que estudian prospectiva del año para el horizonte de 2030 o sobre todo pues, el horizonte 2050, que estén contemplando todos los fenómenos de cambio que se están produciendo, incluso en la carrera espacial, porque la carrera espacial tiene su importancia también, y además no estamos hablando de futurología loca, sino que estamos hablando de algo que va a ocurrir dentro de 15 o 10 años? ¿Lo están estudiando, lo están encarando con suficiente rigor, tú crees? No, yo creo que justamente falta prospectiva en los gobiernos. Por eso decíamos antes que los gigantes tecnológicos van muy por delante de la regulación. Entonces, sí, en fin, además los ciclos electorales son tremendos en los países europeos en cuanto a cómo cada vez obligan más a los gobiernos a tomar decisiones a corto plazo por temor a que se acerca tal elección o tal otra, y eso termina condicionando las políticas y se toman decisiones muy a corto plazo que tienen efectos a largo que lo sufrirán próximas generaciones. La explosión de la deuda, nunca ha tenido el mundo tanta deuda, pues ahí tienes un ejemplo de cómo falta prospectiva, o sea, como un gobierno debería decir, oye, no podemos ir tan lejos en el endeudamiento porque es que fíjate lo que nos va a pasar en 2030, 2040. Sin embargo, pues ahí tienes el mejor ejemplo, cómo la deuda crece y crece sin que sepamos si algún día va a haber una crisis de deuda que puede ser muy superior a la que vivimos con Lehman Brothers o crisis financieras anteriores. ¿América Latina se hunde? Bueno, ahí la verdad es que Ya no es lo que era, por lo menos. el populismo pues se va haciendo, pero también por errores propios de gobiernos anteriores que han descuidado ese problema que estamos viendo de desigualdad y entonces el populismo pues ha ido avanzando en una dirección o en otra de manera que al final pues se convierten en países inseguros donde no atraen inversión exterior porque no hay estabilidad regulatoria. Vaya usted a saber lo que va a ocurrir mañana con otro decreto, con el año que viene. Y desgraciadamente eso empieza a ser un lastre cada vez más fuerte. Hoy en día, sin la confianza, en un mundo tan endeudado, además, sin la confianza de los inversores para poder financiar tu economía y sin atraer inversión extranjera, pues el declive está ahí. No, lo digo porque España tenía unas relaciones privilegiadas comerciales, económicas, que yo no sé si están en riesgo con algunos países. Argentina, por ejemplo, sin ir más lejos, que es el último país que ha cambiado el signo político, ¿no? Eso no puede ser un perjuicio muy grande para España y para los países latinoamericanos también, claro.
Bueno, es una lástima además para España que si hay si me dices, dime un activo económico importante de España, pues hombre, el castellano. O sea, tener una lengua que hablan tantísimos centenares de millones en el mundo es un activo económico que en fin, nos permitiría, nos da una ventaja competitiva en un mercado tan gigantesco como es América Latina. ¿Qué ocurre si ese mercado entra en declive? Si además descuidamos las relaciones exteriores con esos países, si esa comunidad iberoamericana, ¿no? Que fue una gran idea, pues se difumina, ¿no? Al final ves cumbres iberoamericanas donde no van apenas ya jefes de Estado y de gobierno, pues sí, eso es como tú dices, sería debería ser una de las prioridades si hubiera prospectiva, ¿no? Como comentábamos, por ejemplo, para un gobierno español debería ser una Bueno, prioridad recuperar eso. la Moncloa tiene un departamento de prospectiva. No Sí, es que sí, haga sí. gran cosa que se sepa, pero lo tiene. Eso es, incluso pronostica cosas que luego el propio gobierno no da los pasos necesarios para cumplir esos retos. Pero sí, el nombre lo tiene, sí, la ¿Los oficina. periodistas estamos contando bien el cambio? Bueno, pues con las limitaciones que tenemos, seguramente en las entrevistas que llevas haciendo, pues ves en fin, esa mala fase que estamos viviendo los medios de comunicación por errores también propios. Cada vez yo creo que la gente se quiere informar más y mejor y sin embargo, pues los medios de comunicación han perdido recursos con respecto a épocas anteriores. Entonces, claro, eso dificulta que lo contemos bien. La buena noticia es que yo creo que cada vez hay más gente que quiere tener una información buena de lo que ocurre, que es más exigente, y yo creo que los periodistas cada vez están más preparados y tienen, en fin, al estar todo interconectado, tenemos algo más de medios para poder llegar a la verdad. ¿Seguro Pero que los periodistas están cada vez más preparados, Carlos? yo pienso que los que llegan a las redacciones periodistas que hablan más idiomas que antes, que tienen más estudios. Otra cosa es el oficio, que el oficio, como tú bien sabes, se alcanza con experiencia. Entonces, conseguir esa experiencia, pues es más complicado. Pero yo creo que hay una buena generación que si aprende los elementos clásicos del oficio, que siguen siendo los mismos de siempre, pues sí, sí pueden ejercer la profesión bien. Dentro de las perspectivas que estamos hablando que tienen los gobiernos, eh, ¿hasta qué punto se está evaluando lo que ocurriría con una no sé si probable, pero posible victoria electoral de Trump en Estados Unidos? Bueno, fíjate, la verdad es que planeo, fíjate, sin estar presente en el Foro Económico Mundial de Davos de este mes. Vamos, justamente se habló muchísimo. Las personas que más conocen Estados Unidos de los que estaban en Davos daban por hecha la victoria, de Trump, porque está fuerte en estados clave y si no ocurre nada extraño, pues puede ganar. Entonces, eso de nuevo, pues puede provocar un enorme cambio en esta revolución industrial. ¿Por qué? Porque es el America First de Trump, pues devuelve a políticas proteccionistas y eso pues dificulta que lo que hablábamos de que la Universidad de Nairobi pues pueda generar esa mano de obra cualificada. Esa tensión entre países emergentes y el primer mundo, por así llamar, pues aumentará y sobre todo la fragmentación de bloques, porque claro, si se radicaliza una potencia, también se va a radicalizar otra. Y En, entonces eso tiene un coste para la globalización, para el comercio mundial, pues incalculable. en ese caso, ¿tú ves un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa? Y la Pues Unión Europea, para ser exactos. claro, no, pues sí, y eso, pues ahí está, es lo que hablamos de la fragmentación, o sea, es que no estamos hablando solo de Estados Unidos y China, es que puede haber un divorcio muy importante entre las prioridades de Estados Unidos y las prioridades europeas. ¿En qué ha habido un acercamiento desde que está Biden? Pues, por ejemplo, en el cambio climático, en la necesidad de acciones multilaterales y que haya más coordinación económica entre los bancos centrales de uno y otro lado del Atlántico. Pues todo eso pues, se puede cambiar con Trump. Y luego otro problema, y es que ni Trump ni tampoco Biden han mostrado un enorme interés en sujetar la deuda y el déficit en su país. Y es que, vamos, un catarro en la deuda de Estados Unidos es una gripe en Europa, que estamos muy endeudados.
cualquier duda con los bonos del Tesoro de Estados Unidos tiene un efecto muy importante en Europa y imagínate en un país tan endeudado como España. Te odian mucho cuando, esto es una curiosidad personal, Carlos, pero te odian mucho, te hacen llegar su odio cuando das una información molesta para, bueno, pues para el gobierno o para una empresa, que las das bastante, dicho sea de paso. Bueno, pues digamos sí, el malestar llega. Yo creo que se atenúa si ven una trayectoria y si ven que dice, bueno, es verdad, se mete con este gobierno, pero es que también era crítico con el gobierno anterior. Ha sido crítico con nosotros, pero también criticó esto que pasó en otra empresa. Yo creo que el periodismo económico tiene que ser responsable, pero tiene que ser exigente porque las desgracias que puede provocar una quiebra de un banco o un error de diagnóstico económico de un gobierno, pues claro, es que luego sufre muchísima gente, mucha gente va al paro. Y, por ejemplo, la mejora de la gobernanza es fundamental. Lo hemos visto recientemente en Grifos, lo vimos en el Banco Popular. Entidades enormes pueden perder mucho por una mala gobernanza. Y entonces yo creo que ahí la prensa sí que tenemos una labor de decir, oiga, coloque usted consejeros independientes. ¿Por qué ha nombrado a un amigo como auditor? Elija usted, deje que trabaje todo el mundo para que haya contrapesos en la empresa. Igual que la debe haber en un gobierno, permita usted contrapesos, no intente invadir todo. La prensa es útil si es crítica, si no, ¿para qué estamos? Es lo que hemos estudiado siempre. Pero Entonces yo creo, sí. mójate tú que tienes autoridad moral. Estamos haciendo una información económica, hablo de nuestro país, de España en este caso, no hablo de Latinoamérica, honrada, o a veces caemos en prácticas un poco corruptas. Estamos pidiendo demasiadas subvenciones, demasiadas ayudas para sobrevivir, porque al final los medios están viviendo casi en una miseria. Bueno, pues fíjate que subvenciones, a ver, en fin, no conozco todos los casos, pero por ejemplo en los fondos europeos, la prensa, yo creo que no ha sido de las que ha llamado a la puerta ni la que está en la ventanilla prevista. eh, para eso es verdad que los medios están débiles y eso nos hace más vulnerables, pero es que de nuevo yo creo que para que todo funcione debe haber una prensa fuerte y además una prensa crítica constructiva, pero crítica, para que todas las cosas funcionen, si no, todo se desmorona. Un consejo a los estudiantes que nos están viendo, que son bastantes. Bueno, pues yo creo A los que estudiantes a los estudiantes de periodismo que nos están de viendo. periodismo, pues yo la verdad es que yo creo que es una profesión venenosa en el sentido de que es muy adictiva, ¿no? Porque vives, que tú lo has vivido, Fernando, tienes el privilegio de vivir momentos históricos, de entrevistar a personalidades extraordinarias. En fin, yo en los últimos años que he podido entrevistar a la presidenta del Banco Central Europeo, a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, o sea, son personas de una altura que tienes una información muy buena de lo que ocurre en el mundo. Entonces, eso es muy atractivo y yo creo que es una profesión pues muy bonita y yo les animaría. Eso sí, que la tomen con exigencia. O sea, uno tiene que tener la humildad de aprender cada día en esta profesión. O sea, yo tengo esa sensación de que siempre hay algo que se nos escapa y que tenemos que aprenderlo cuanto antes para poder ser mejores periodistas. Al mundo no lo va a conocer ni la madre que lo parió dentro de 10 años. Pues luego yo creo que Con todo el cambio que viene, con todo el cambio que viene, incluyendo el cambio demográfico, ¿eh? sí, La pirámide demográfica, eso sí que es serio. ¿No lo va a conocer ni la madre que lo parió? pues bueno, también decíamos eso ¿no? Con Internet. ¿Qué pasará con Internet? Pues oye, pues ha cambiado muchísimo, pero bueno, aquí estamos, no, podemos hablar no me puedes entrevistar de esta manera, pero al final seguimos hablando de los temas que nos habrían preocupado hace muchos años, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Entonces, bueno, yo creo que sí, que cambian las formas de interactuar, pero que luego no es para tanto. O sea, los valores humanos siguen estando ahí y las prioridades, nuestras inquietudes, bueno, yo creo que no Bueno, será pues para tanto. yo solo me queda alentar a todos los que nos están viendo y oyendo a que te sigan leyendo, Ah, a que te sigan leyendo y escuchando, porque realmente, de verdad que lo digo en serio, ya sabes que a mí no me gusta elogiar gratuitamente, no. eres uno de los periodistas confiables a los que merece la pena leer y con los que te enteras de algo, Bueno, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Sí, pues mira, si me permites decir que recomendar a los que nos están viendo además que la especialización de periodismo económico a mí me parece estupenda porque pues, tienes una visión muy global de lo que ocurre y es que casi siempre hay una razón económica en muchas decisiones. La política y la economía están mucho más interconectadas de lo que parece y justamente una obligación de los periodistas es dar el mapa completo para, como tú bien dices, para que la gente se entere de algo, pues que pueda decir, qué interesante esta inversión en Galicia. Bueno, pero es que, oiga, que es que está habiendo una campaña electoral en Galicia al mismo tiempo. O sea, las cosas están mucho más conectadas de lo que uno cree y es importante que el ciudadano tenga la información más completa. Y la economía, que muchas veces creemos que, bueno, que es una cosa árida, es muy importante, determina muchas cosas y llegar a entenderla y explicarla bien a los ciudadanos, yo creo que es una misión muy importante que tenemos que hacer. Bueno, pues mañana leeremos tu exclusiva, la que sea, no sé. Bueno, No te voy a decir que me la reveles porque esto además va a durar un año, va a estar un año presente, pero estoy seguro que en este año tú vas a revelar muchas cosas. bueno, Un abrazo muy fuerte y lo que te muchísimas aseguro es gracias. que lo vamos a intentar. Un Un abrazo abrazo, y fuerte. muchísimas gracias, Fernando. Adiós, querido. Muchas gracias. Adiós. Pues muchas gracias, Carlos. Nada. Y perdona el asalto, pero yo creo que te necesitábamos. Pues gracias. Sí, la verdad es que me has preguntado cosas que se escapan a mi conocimiento, que yo intento, o sea, escucho a mucha gente, pero vaya usted a saber lo que va a pasar dentro de varios Tú estás, años. estás en sitios privilegiados, hablas con gente que influye mucho y por tanto, pues quieras que no, sabes. Bueno, querido, pues nada, Pues esto lo muchas subimos a la gracias. web y lo utilizamos como podcast. Estupendo, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un Que abrazo. sirva. Ánimo. Adiós. Adiós, adiós. Mañana te leo. Gracias.